a lo largo de estas semanas la espiritualidad de la Divina Misericordia. Vamos a adentrarnos en este mar de su misericordia. Bueno, pues recordemos que la semana pasada vimos lo que significa decir: Jesús, en ti confío. Muy bien. Y vimos que confiar significa poner al cuidado de Dios, que nuestra seguridad está en Él, que esperamos en Él y vivimos sabiendo que Dios se encarga de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Cuando decimos: Jesús, en ti confío, proclamamos que confiamos en su palabra. Es decir, no solamente creemos que Dios existe, sino que conocemos y creemos en su palabra, en Cristo mismo, que es la palabra hecha carne, que creemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Confiar también en su iglesia. Confiamos en que Jesús es la cabeza de la iglesia. Conocemos y confiamos en nuestro Papa Francisco y en los obispos fieles a él. Y también significa estar confiando siempre, aún en medio del dolor y de los retos que se nos presentan en el día a día. Sabemos que el Señor le da sentido a nuestra vida y que todo lo que sucede es por el bien de los que aman a Dios y que estamos llamados a vivir en la alegría y en la esperanza. Hoy nuestro tema es: ¿en qué lugares podemos encontrar la misericordia de Dios? Y para iniciar, vamos a orar juntos. Digamos: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la misericordia de Dios? ¿En qué lugares y en qué circunstancias encuentras tú la misericordia de Dios? Cuando necesitas saberte muy amado por Dios, ¿dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? Y para iniciar, y antes de responder estas preguntas, permíteme contarte la siguiente historia. El famoso naturalista sueco Linneo hablaba con un amigo suyo en una calle muy transitada y ruidosa de la ciudad. Estaban hablando acerca de la tensión y la distracción. Entonces Linneo le pregunta: ¿qué es lo que nunca escapa al oído del hombre, ni siquiera en las peores distracciones y ruidos de la ciudad? Mientras el amigo busca la respuesta, Linneo deja caer sobre el empedrado una gruesa moneda de plata. Como por milagro, todos los transeúntes se detienen, callan y miran hacia el lugar del cual vino el sonido metálico. Y Linneo concluye: lo que el hombre quiere y busca, eso es lo que el hombre siempre oye. Lo que el hombre quiere y busca, eso es lo que el hombre siempre oye. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde está puesta tu atención? Un sencillo ejercicio que puede ayudarnos es dibujar un reloj. Piensa en un día normal, de lunes a viernes. ¿Cómo están distribuidas tus actividades a lo largo del día? ¿Cuántas horas ocupas para el arreglo personal? ¿Cuántas a tu familia, con tiempo de calidad, obviamente? ¿Cuántas dedicas al trabajo o al estudio? ¿Cuántas a tus traslados? ¿Cuántas al juego? ¿Cuántas a las redes sociales o a los dispositivos móviles? Y ahora te invito a descubrir a lo largo de este día cómo distribuyes todo lo que realizas y en esas actividades, ¿en qué está puesta tu atención? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que observas? ¿En qué piensas mientras realizas estas actividades? ¿Consideras
que a lo largo de tu día, a lo largo de tus actividades, en los lugares que frecuentas y en esas actividades que realizas, puedes encontrar la misericordia del Señor? ¿Dónde podemos escuchar y ver esa misericordia de Dios? Fíjate que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 14. Cierto que oyen y no entienden, ven y no conocen. Para que no nos suceda esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que necesitamos hacer es afinar nuestro oído espiritual para poder escuchar a Dios, mejorar nuestra vista espiritual para poder ver a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual para escuchar y conocer la misericordia de Dios? ¿Dónde podemos escuchar y ver la misericordia de Dios? Lo primero es a través de la palabra de Dios. Como nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Investiguen las escrituras, ya que en ellas tienen la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. También podemos escuchar y ver la misericordia de Dios en la liturgia, en los sacramentos, especialmente en la reconciliación y en la Eucaristía, así como también en la oración y en el amor al prójimo, especialmente a los más pobres. Vamos a ver cada uno de estos lugares de encuentro con la misericordia. Y el primero, ya decíamos que era a través de la escritura. Y para ello vamos a utilizar un método que es muy antiguo desde los primeros cristianos, que es la lectio divina. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y que atraviesa hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es Jesús mismo, es eficaz, siempre tiene algo que decirnos y es tajante, es decir, es clara, contundente y determinante. Nos dice la Sagrada Escritura que es una espada de doble filo. Y esta imagen se identifica con la espada gladius que utilizaban los legionarios romanos. Esta espada medía aproximadamente 60 centímetros de largo y estaba elaborada de hierro con hoja de doble filo. Su hoja terminaba en un rombo, era un poco pesada, pero era estable, y se utilizaba alienada con el codo. Esta espada estaba diseñada para perforar, para traspasar las mallas o los escudos de madera. Perforaba porque su punta era una V y el largo de su punta le otorgaba un rápido contacto y menos roce. Era un arma terrible. Así es la palabra de Dios. Perfora el corazón más duro, penetra hasta lo profundo de nuestra mente y de nuestro espíritu. Traspasa cualquier máscara, cualquier pecado, cualquier situación o intención. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura sagrada nos habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Las sagradas escrituras contienen la palabra de Dios, y porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras, para que adquiramos la ciencia suprema de Jesús. Pues como dice San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Ciertamente es viva la palabra de Dios y es eficaz. Es una luz que nos ayuda a comprender la realidad. Es un consuelo y una fuente de esperanza que nos motiva a ser mejores. Por eso, además de proclamarla en la misa y de estudiarla en cursos, debemos meditarla, como la Iglesia la anuncia, la comprende, la explica y la vive.
La lectura meditada de la palabra de Dios se remonta a los primeros cristianos. Orígenes, padre de la Iglesia y teólogo, recomendaba: dedícate a la lectura de las divinas escrituras. Ahí se realiza el diálogo íntimo, en el que leyendo se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura. En la lectio divina, la palabra de Dios es leída y meditada para que se pueda convertir en oración y en acción. La meditación de la palabra de Dios hace intervenir a nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestras emociones, nuestros anhelos. Y todo esto es necesario para que podamos profundizar en nuestras convicciones de fe, para que dé lugar a una conversión del corazón y para fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La lectio divina, es una forma de reflexión orante y es de gran valor, porque nos lleva a un conocimiento del amor de Jesús, de la unión con Él, y se transforma en una acción concreta para con nuestro prójimo. Pero no nos confundamos, la lectio divina no es un curso de Biblia, es un momento de encuentro con Jesús palabra. La lectio divina es un encuentro con Jesús palabra. ¿Cómo podemos realizarla? Tú la puedes realizar diariamente en tu hogar. Son 5 pasos. Vamos a ver el primero. El primero es elegir un texto. Puedes elegir el Evangelio del día o el del domingo próximo, o incluso puedes ver un capítulo o un pasaje diario, ¿no?, de la Escritura. Lo primero es leer. ¿Qué dice el texto? Lo recomendable es que lo puedas leer en voz alta, aunque estés solo. Después dejamos un momento para releerlo en silencio. Y si hay algo que no entendemos, podemos marcarlo con un signo de interrogación, con un lápiz. Y si hay algo que nos llama la atención, lo podemos subrayar. Se debe de analizar el texto utilizando nuestra mente, leyendo varias veces hasta encontrar aquella palabra o frase que queda en tu corazón. Algo que nos puede ayudar es lo que te presento en la pantalla. Leerlo y decir qué personajes tiene el texto, en qué orden aparece, quiénes son, en qué lugar se muestran los acontecimientos, dónde está ocurriendo los hechos, qué verbos hay en el texto y cuál es el mensaje de la historia. Lo puedes escribir, lo puedes tener ahí anotado, y una vez que lo tienes anotado, vamos a pasar al segundo paso, que es la meditación. Ya vimos qué dice el texto. Ahora voy a ver qué me dice a mí el texto. La palabra nos invita a abrir el corazón para acogerla y dejarnos interpelar por ella. Podemos marcar con un signo de exclamación o subrayar o escribir en una libreta que tengamos la frase o palabra que nos hace sentir que Jesús nos habla de forma personal. La palabra de Dios interpela la vida, le da un nuevo sentido en Jesús, nos invita a crecer en fe, en esperanza y en caridad. Es necesario que llegue al corazón para que ilumine nuestra realidad actual. Por eso, la pregunta clave es: ¿qué me dice hoy en mi realidad el texto bíblico? El Señor hace un camino único y personal para cada uno, por lo cual se debe buscar la frase que a mí me despierta ardor en mi corazón. Y esto responde a la realidad propia y al momento. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en este paso es ¿cuál es la palabra o frase en que me habla el Señor? ¿Qué me dice este texto? ¿Qué mensaje es para mí? Y una vez que lo tenemos escrito, podemos pasar al tercer paso, que es la oración. ¿De qué manera yo respondo a Dios? ¿De qué manera le respondo a esto que me está diciendo? ¿Qué le voy a decir movida por el texto bíblico? La comprensión de las Escrituras exige no solo el estudio, sino también esa intimidad con Jesús y la oración. Continuamos nuestro diálogo con el Señor expresándole lo que brota de nuestro corazón
a partir de la palabra que he escuchado, respondiendo a la pregunta, ¿qué le digo al Señor movido por su palabra? Es decir, ¿cómo estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón se transforman en oración, siendo una respuesta individual y personal? Algo que me puede ayudar es responder qué queda en mi corazón, cómo se encuentra mi corazón. Y de ahí pasamos al cuarto paso, la contemplación. ¿Qué significa esto? Contemplar la palabra es dejarse abrazar por el amor que Dios nos comunica a través de ella, para luego ser testigos de ese amor en el mundo. Es el momento del descanso, cuando entramos en la presencia de Dios, sin que nada de lo que está a nuestro alrededor nos distraiga. Estás solo tú y Dios. Aquí respondemos, ¿cómo siento a Dios? ¿Cómo percibo a Dios? ¿Qué transformación hace en mi vida? Y eso nos lleva al último paso, la acción. ¿A qué me comprometo? El amor de Dios transforma nuestra vida, nos permite ver toda la realidad con nuevos ojos, ¿verdad? Y nos envía a dar testimonio. ¿A qué conversión y acción me invita el Señor? ¿Cuál es la acción específica y concreta que voy a realizar en mi vida? Hoy y ahora, ¿qué voy a hacer? Pueden ser actitudes, pueden ser acciones. Lo importante es que sean sencillas, claras, concretas y realizables, que nos lleven a una verdadera conversión. Podemos terminar con una oración de agradecimiento y con el firme propósito de poner la palabra en acción. Otro lugar donde podemos encontrarnos con la misericordia de Dios es en la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? La liturgia es la acción de Cristo. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Es el culto oficial de la Iglesia. Una liturgia es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado y venerable. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que es Dios mismo presente bajo los signos sagrados y podemos adentrarnos en las preciosas oraciones que a menudo son muy antiguas. Cuando nosotros celebramos el culto divino, somos atraídos por ese amor de Dios, somos sanados y transformados. Todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y todos sus sacramentos están orientados únicamente a que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros celebramos el culto divino, nos encontramos con quien ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, al participar de la liturgia, nos encontramos verdaderamente con Jesús. Quien va al acto litúrgico y está abandonado, va a recibir de Dios seguridad. Quien va al culto y se encuentra perdido, recibe a un Dios que le espera. Celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejar que Dios actúe, escucharle, responderle. Y estos diálogos se expresan en los gestos y palabras propios de la liturgia. Asimismo, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, que están instituidos por Él y que nos comunican su gracia. ¿Qué son los sacramentos? Bueno, los sacramentos son signos sensibles, que están con palabras y acciones y que son accesibles a nuestra humanidad actual. Los sacramentos realizan eficazmente la gracia que significa la acción de Cristo. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo y son confiados a la Iglesia y nos dispensan la vida eterna. Los sacramentos son ritos visibles bajo los cuales son celebrados, es decir, hay acciones y palabras propias que nos ayudan a recibir esta gracia y nos dan un fruto, ¿verdad? ¿Cuáles son los sacramentos que tenemos en la Iglesia? Son 7.
y que nos acompañen en cada una de las etapas de nuestra vida: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. No vamos a profundizar porque eso nos daría para otro taller, pero vamos a ver por qué aquí encontramos la misericordia. Bueno, nosotros necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús, verdaderos hijos de Dios en libertad y en esplendor. En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres de confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En Él podemos dejar el egoísmo y encontrarnos en la verdadera vida, que no cesa nunca. Nosotros podemos y debemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso Dios nos da signos terrenos, especialmente el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios, que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no solo a su cabeza. Es decir, cada sacramento imprime carácter en nuestro espíritu, en nuestra alma. Algo importante que debemos recordar es que los sacramentos no son un acto de magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y se acoge en la fe. Y los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Y dentro de los sacramentos, hoy hablaremos de dos en especial, que son lugares de encuentro con la misericordia. El primero de ellos es la Eucaristía. Cuando Jesús predicaba, las personas acudían en masa ante él, porque buscaban su cercanía que salva. Hoy también lo podemos encontrar, porque Jesús vive en su iglesia. Y hay dos lugares en especial que nos garantizan su presencia. El primero es en el servicio a los más pobres y el segundo es la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es el sacramento en que Jesús se entrega por nosotros y se entrega en su cuerpo y en su sangre. Asimismo, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Y entonces nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transubstanciación, de un modo oculto e incruento. ¿Qué quiere decir incruento? Quiere decir que no va a haber derramamiento de sangre, ¿sí? De este modo, la celebración eucarística es una fuente y al mismo tiempo es la cima de toda la vida cristiana. Cuando nosotros comemos el pan eucarístico, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos el cáliz, nos unimos con aquel que en su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros no hemos inventado esto. Es Jesús mismo quien celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Jesús se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y el vino y nos invita desde entonces y después de su muerte y resurrección a celebrar la Eucaristía. Y esto lo podemos encontrar en el testimonio de San Pablo. Lo puedes encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 24 al 26, que dice lo siguiente: porque yo he recibido del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo:
Esto es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban, hagan esto en memoria mía. Pues cuantas veces coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es el relato más antiguo acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el cenáculo. Pablo, quien, sin ser el testigo presencial, escribió lo que se conservaba como un misterio sagrado en la joven comunidad cristiana y se celebraba en el culto divino. Jesús le dijo a Santa Faustina, hija mía, no dejes la Santa Comunión, a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Fuera de esto, no te detengan ningunas dudas en unirte a mí en mi misterio de amor. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor, como una pajita arrojada a un gran fuego. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Cada sagrada comunión me une más íntimamente con Cristo, me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo, renueva las gracias que he recibido en el bautismo y en la confirmación y me fortalece. Santa Faustina Kowalska escribió, oh Jesús hostia, me das fuerza para avanzar siempre y conquistar el cielo por asalto y tener amor en el corazón. Con tu gracia se puede todo. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. La invitación de hoy es que vivamos los sacramentos, especialmente que asistamos a misa con frecuencia, ¿verdad? No podemos faltar los domingos y además si podemos ir entre semana, que lo hagamos. Recordemos que comulgar no es un premio para los buenos, sino fuerza para los débiles. Cada comunión nos fortalece y es un verdadero alimento espiritual. Otro lugar de encuentro con la misericordia es la reconciliación. Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 14, así no es voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda ni uno solo de estos pequeñuelos. El pecado nos degrada, nos desintegra, nos aleja de Dios y de los hermanos y nos arrebata la vida. Pero el Padre, que nos sigue amando, nos busca en Jesús para ofrecernos el sacramento de la penitencia, ese perdón que nos reconcilia con Él y con la Iglesia. El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Por eso se nos da los sacramentos de la curación y la restauración, en los que nos vemos liberados del pecado y confortados. De igual manera, este no es invento de hombres. Jesús mismo instituyó el sacramento de la penitencia, cuando en el día de Pascua se apareció a los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, quedarán retenidos. En ningún lugar ha expresado Jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia que en la parábola del hijo pródigo. Nosotros nos podemos extraviar, nos perdemos, hay veces en que ya no podemos más. Pero Dios Padre siempre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito. Nos perdona cuando regresamos, nos acepta siempre, perdona el pecado. Jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas. Eso era más importante para él que hacer milagros.
Si revisas la Escritura, si revisas los Evangelios, muchas veces perdonó primero los pecados y después ocurre el milagro. Veía en ello el gran signo de la llegada del reino de Dios, en el que todas las heridas son sanadas, todas las lágrimas son enjugadas. El poder del Espíritu Santo, en el que Jesús perdonaba los pecados, lo transmitió a sus apóstoles. Cuando nosotros nos dirigimos a un sacerdote y nos confesamos, es Dios Padre quien nos recibe con los brazos abiertos. Recuerda que Jesús vino para perdonar y salvar, y nos invita a acercarnos con confianza a la confesión, donde Él nos perdona a través del sacerdote. Jesús le dijo a Santa Faustina, esto lo puedes leer en el diario en el número 331. El sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él. Recordemos que para hacer una buena confesión, el examen de conciencia debe ser a fondo, pero nunca debe ser exhaustivo, ¿verdad? Y que debe haber un verdadero arrepentimiento basado en una confesión que hacemos verbalmente, ¿verdad? Igualmente es imprescindible el propósito de no cometer ese pecado nunca más en el futuro, esforzarnos por no volverlo a cometer. El pecador debe necesariamente declarar su pecado ante el confesor, es decir, y por eso se llama confesión, hacer una confesión verbal de su pecado. Finalmente, pertenece a una confesión la reparación o la penitencia. ¿Qué quiere decir reparar el daño cometido? Recuerda que la confesión nos reconcilia con Dios y con la iglesia. Es como recibir una ducha después de hacer deporte o el aire fresco tras una tormenta de verano o el despertar en una radiante mañana. En la misma palabra reconciliación está contenido todo. Estamos de nuevo en paz con Dios, con nosotros y con los demás. Y por último, nuestro siguiente lugar de encuentro con la misericordia. Permítanme. Nuestro siguiente lugar de encuentro con la misericordia es la oración, ¿verdad? Ahí también podemos encontrarnos con la misericordia. La oración es una escuela que nos ayuda a confiar y a esperar. Y permítanme contarles una breve historia. Una persona zarpó con emoción en una barca, pero un poco después, a causa de la agitación provocada por el viento y las olas, comenzó a marearse. Entonces el capitán de la barca le aconsejó, si no quiere sentirse mal, mire hacia arriba. Así nosotros en el mar de la vida. Miremos hacia arriba para no marearnos, ni con las cosas, ni con las bellezas temporales, ni con las penas pasajeras. Y mirar hacia arriba es hacer oración. Santa Teresa del Niño Jesús dijo, para mí la oración es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. La oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre o una mujer ora, entra en una relación personal, íntima con Dios. La oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo o para sí mismo y por sus propias fuerzas, sino que sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Algo cierto es que no podemos aprender a orar como si se aprendiera una técnica. Orar, por extraño que parezca, es un don que se recibe a través de la oración. Es como nadar, no podemos aprender a nadar por correspondencia. Necesitamos meternos en la alberca para aprender a nadar. Igual, a orar se aprende orando. No podríamos orar si Dios no nos diera su gracia. ¿Y por qué oramos? Pues oramos porque estamos llenos de una ansia infinita y porque Dios ha hecho a los hombres para estar con Él. Como dijo San Agustín, nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en Dios. Oramos porque necesitamos orar. Así lo decía
la Madre Teresa de Calcuta. Como no puedo fiarme de mí misma, me fío de Él las 24 horas del día. En ocasiones nos olvidamos de Dios, huimos de Él o pretendemos escondernos de Dios. Pero aunque evitemos pensar en Dios, aunque lo neguemos, Él está siempre junto a nosotros. Nos busca antes de que nosotros lo busquemos. Tiene sed de nosotros, nos llama. Si nosotros hablamos con nuestra conciencia, de pronto nos vamos a dar cuenta que estamos hablando con Dios. Cuando nos encontramos solos y no tenemos con quién hablar, podemos darnos cuenta que Dios siempre está disponible para hablar. Cuando estamos en situaciones de peligro, nos damos cuenta de que Dios responde a nuestro grito de auxilio. Orar es tan humano como respirar, comer o amar. Orar nos purifica. Orar hace posible que podamos resistir a las tentaciones. Orar nos fortalece en la debilidad. Orar quita el miedo, duplica nuestras fuerzas y nos capacita para enfrentar los retos de la vida. Orar nos hace feliz. Jesús le dijo a Sor Faustina: oh, alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes, todavía no todo está perdido. Habla con Dios, que es el amor y la misericordia misma. Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. En ocasiones podemos pensar que Dios no escucha nuestra oración o que no contesta nuestros ruegos o que no nos da lo que le pedimos. Sin embargo, recordemos lo que escribió el Papa Benedicto XVI en su carta Dios es amor. El cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo que esté presente con el consuelo de su espíritu en él y en su trabajo. Orar nos lleva a poder decir como Santa Faustina: en la oración siempre encuentro luz y fortaleza del espíritu. Aunque a veces hay momentos pesados y muy desagradables, hasta tal punto que a veces no se alcanza a comprender por qué suceden tales cosas. Por razones misteriosas, Dios lo permite a veces, pero eso sucede siempre para que en el alma destaque una virtud o para que se forme. Recordemos lo que nos dice Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos del 26 al 28. Y asimismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables, y el que escudriña los corazones conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque interceder los santos según Dios. Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Inicié preguntando dónde podemos encontrar la misericordia de Dios. ¿En qué lugares o situaciones encuentras la misericordia de Dios? Al inicio te conté una historia de los hombres que van distraídos, pero que ponen atención al ruido de una moneda de plata. Jesús es el mayor de los tesoros. Pongamos nuestros oídos y nuestros ojos atentos a su misericordia. Busquemos recibir su misericordia, escuchándole en la lectio divina, en la liturgia, especialmente en la Eucaristía y en la reconciliación, así como también en la oración. Hoy hablamos de 5 lugares donde podemos encontrar la misericordia de Dios. El primero es la lectio divina. Encontramos ahí la misericordia de Dios porque leemos a Jesús mismo en la palabra y podemos meditar eso que leemos para que se convierta en oración y en acción. El segundo lugar, la liturgia. Encontramos la misericordia de Dios en la liturgia, que es la acción de Cristo. Cuando celebramos el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y transformados. Encontramos la misericordia de Dios
en cada sagrada comunión, que nos une más íntimamente con Cristo, nos convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo, renueva las gracias que recibimos en el bautismo y en la confirmación y nos fortalece. Encontramos la misericordia de Dios cuando nos reconciliamos con Él. Aunque el pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos, pero el Padre que nos sigue amando nos busca en Jesucristo para ofrecernos el sacramento de la penitencia, el perdón que nos reconcilia con Él y con la Iglesia. Encontramos la misericordia de Dios en la oración, que es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer ora, entra en una relación viva con Dios. También recordemos que lo encontramos en los más pobres y en nuestro prójimo. Hoy no abordamos estos dos lugares de encuentro con la misericordia porque lo haremos más adelante. La invitación que te hago hoy es que busquemos la misericordia de Dios para sumergirnos en su amor y así dar testimonio para el prójimo, el más cercano a nosotros y a los más pobres. La tarea de esta semana es que podamos asistir a estos lugares de encuentro con la misericordia. Y recordemos que el fin no es estar ahí, sino que encontrarnos en la misericordia es el inicio. Para cerrar la sesión de hoy, oremos a Dios para que encontremos su misericordia. Digámosle: oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Estaremos compartiendo y estaremos hablando sobre los recipientes de la misericordia. Gracias.